auditorio está constituido, o sus componentes son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Los pulmones, como sabemos, son dos órganos voluminosos, tienen forma de semicono y se encuentran alojados dentro de la cavidad torácica. Están delimitados por un espacio que se denomina mediastino. Cada semicono tiene un vértice, una base y una cara externa o costal y una cara interna o mediastínica. El vértice se ubica hacia la base del cuello, en el orificio superior del tórax, por encima de la clavícula del primer ano costal. Está constituido por una reducida masa de tejido pulmonar. La base es cóncava y sobre ella se asienta el diafragma. Claro, en el lado derecho y en el lado izquierdo, el diafragma. Las caras, la cara externa, también llamada costal, recibe la impresión de las costillas, de los arcos costales. Y la cara interna o mediastínica recibe en el lado izquierdo la impresión de la aorta y en el lado derecho de la vena cava superior, de la vena ácigos y del esófago. Los bordes. Tenemos un borde superior y el borde inferior. Sobre todo este último termina en ángulo agudo, conformando un seno que se llama seno postdiafragmático. Y hacia el corazón se relaciona y forma el seno cardiofreno. Morfología externa. Los dos pulmones, de ellos el pulmón derecho es voluminoso y tiene 3 lóbulos. Este es el lóbulo superior, este es el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El lóbulo inferior. Este es el lóbulo inferior. El pulmón derecho presenta dos fisuras, la fisura horizontal menor y la fisura oblicua mayor. En una radiografía frontal de pulmones, algunas veces vamos a observar la fisura horizontal a nivel de más o menos entre el cuarto y quinto arco costal. Esto siempre y cuando el haz de radiaciones atraviese el septo lobar de manera perpendicular, y se va a ver una línea radiopaca en el pulmón. En una radiografía vamos a verla así, una línea radiopaca, más o menos horizontal. Pero nunca vamos a ver la fisura oblicua mayor, ya que esta nunca va a ser perpendicular al haz de las radiaciones. En la proyección lateral de pulmones sí la podemos observar. La fisura oblicua se va a ver así. La fisura horizontal o menor se va a ver así. Vuelvo a repetir, estas fisuras se van a observar siempre y cuando el haz de radiaciones la atraviese de manera perpendicular. ¿No? Entonces tenemos la fisura horizontal o menor, que sí se puede observar en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo tenemos la fisura oblicua solamente, ¿no? Que divide el pulmón en el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Entonces, en el pulmón derecho, vuelvo a repetir, en una frontal de pulmones no la vamos a observar la fisura oblicua, porque esta no va a ser perpendicular a las de radiaciones, más sí la horizontal. Vuelvo a repetir, siempre y cuando lo atraviese perpendicularmente lo vamos a ver, pero nunca la fisura oblicua en el pulmón derecho. Este esquema es para decir que las radiografías de pulmones deben realizarse en PA y no en AP, porque en PA el corazón, o en este caso la sombra cardíaca, está más cerca del receptor de imagen, la imagen va a ser más real que en la AP, en la cual el corazón está más alejado. Con esto no quiero decir que las radiografías de pulmones se pueden tomar en AP, ¿no? En radiopediatría lo vamos a ver, en el caso del timo, por ejemplo. En el caso de pacientes que están inconscientes o están con problemas de ventilación y no pueden pararse o sentarse, se toman radiografías semicúbicas. Por supuesto, aquí no se va a valorar el tamaño cardíaco, más sí vamos a ver la aireación, la ventilación pulmonar, ¿no? Entonces, estas son las fisuras, ¿no? La fisura horizontal, esta es la que se puede observar en una proyección frontal del pulmón, ¿no? En una lateral vamos a verla así, la fisura horizontal, y esta va a ser la oblicua. Ahí está, la fisura oblicua. ¿No? En una lateral sí se va a ver, la podemos ver también, siempre y cuando lo incida de manera perpendicular.
pero nunca en la frontal, porque nunca va a ser esta perpendicular al lance de radiaciones. Los pulmones están cubiertos por una membrana sedosa, ¿no?, que es la pleura. La pleura tiene dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral. La hoja parietal tapiza la cara profunda de la caja torácica, mientras que la hoja visceral va a tapizar la cara superficial de los pulmones. Normalmente entre estas dos hojas hay una cavidad o espacio que es virtual. ¿Cómo se llama? La cavidad pleural. Esta se va a hacer evidente cuando penetre aire ahí. Claro, ahí se va a formar lo que se llama el neumotórax. Está en abdomen, ya saben, ya han visto neumotórax, ya han visto todo eso. Morfología interna. Los pulmones reciben a la bifurcación a nivel de la carina dorsal 4, a nivel del ángulo de Lewis, se bifurca la tráquea en los bronquios principales, ¿no?, el derecho y el izquierdo. Los bronquios principales se dividen en bronquios lobulares, ¿no? El derecho en bronquio lobular superior, medio e inferior, mientras que el izquierdo solamente en bronquio lobular superior e inferior. Estos bronquios lobulares a su vez se dividen en bronquios segmentarios, subsegmentarios, terminales, alveolares. Están ahí, se subdividen. Ahí están, ¿no? En bronquio lobular, en bronquios segmentarios, subsegmentarios, bronquios terminales, y van a terminar en unos sacos que se llaman alveolos. Estos sacos contienen aire. Cuando vamos a una radiografía de pulmones, lo que le decimos al paciente es: tome aire, es que el aire pase a través de las vías aéreas superiores, tráquea, bronquios principales, etc., y se deposite en los alveolos, infle los alveolos. Es decir, la transparencia pulmonar se debe al atrapamiento de aire en los alveolos. Por eso le pedimos que inspire el paciente. ¿Qué estoy provocando? Una reflexión, un llenado total del aire en los alveolos. ¿No? Entonces, estos bronquiolos terminales, estos terminan aquí, estos son los alveolos. El conjunto de alveolos determinan el ASIN, que es la unidad anatómico-funcional. Los métodos o procedimientos, bueno, y sobre ellas, los alveolos se comunican a través de fuentes, los poros de Kohn, ya les hablamos de psicología, los canales de Lambert, que no lo vamos a ver pues, en una radiografía, es la parte interna, ¿no? Métodos y procedimientos radiográficos de estudio de tórax. Bueno, para el estudio de tórax se emplea una serie de, dentro de las disciplinas de la radiología o del diagnóstico por imágenes, que van desde el radiodiagnóstico, van a los estudios contrastados, como es la angiocardiografía. La broncografía ya se dejó de utilizar, esto ya no se hace, la tomografía, la medicina nuclear y la ecografía, la ecocardiografía. Bien, en el radiodiagnóstico hay dos métodos en el radiodiagnóstico para el estudio de los pulmones. Uno es cuando vamos a sacarnos un certificado médico. Bueno, yo hace tiempo, como fui estudiante, fui a un centro de salud y ahí me tomaron una fe de pulmones, ¿no? Cada quien se van a sacar certificado de salud, dice 20, pasen 20, uno a uno. Tome aire, ya. Después sacaba la muestra de sangre. Entonces ahí hay lo que se llama el fotorröntgen, o también llamada abreografía. Esta es el estudio radiográfico en pequeños formatos, como una película occlusal, periapical un poquito más grande. Se va a representar una radiografía pulmonar de un paciente, de varios pacientes. Por ejemplo, si queremos hacer un despistaje de tuberculosis pulmonar, en todas las promociones de radiología de tecnología médica San Marcos, se hace un estudio masivo, ¿no? Y se va viendo. Por ejemplo, Vázquez Herrera, a ver, en la promoción 73, acá hay un problema, a nivel de, ¿sabe qué? Tómate una placa grande porque aquí parece que hay un problema, ¿no? Entonces el fotorröntgen o abreografía tenía como objetivo hacer un estudio masivo en los campos pulmonares y hacer un despistaje de problemas pulmonares, específicamente tuberculosis pulmonar. Y el otro es la teleradiografía, que es la que ya ustedes ven a diario, en la cual se hace un estudio radiográfico de los pulmones
entre el tubo emisor y el receptor de imagen de 1,80 m. Las proyecciones radiográficas en pulmones van desde la PA, frontal PA, las laterales, derecha o izquierda, las oblicuas, las AP, las radiografías en decúbito, las radiografías en decúbito lateral con rayo horizontal. Hay otras, sí hay más todavía en pulmones. Y hay maniobras también. Ese es un problema del radiodiagnóstico, ya se verá su momento. Proyecciones radiográficas, las básicas o clásicas son la frontal y la lateral. En la proyección frontal, esto es lo que se hace, ¿no? Se le pide al paciente que tome aire con el objetivo de insuflar, llenar de aire los alveolos, ¿no? Y esto se representa como una imagen radiolúcida en el conjunto del parénquima pulmonar, ¿no? Aquí estábamos hablando de los poros de Kohn y los canales de Lambert, ¿no? Los alveolos, improvisando alveolos, los de Lambert. Bien. Entonces, en una radiografía de pulmones, lo que vamos a encontrar es la proyección, ¿sí? De atrás hacia adelante, ¿no? De ambos pulmones y situados al medio del mediastino. ¿Y qué vamos a observar en una radiografía de pulmones? Esta imagen. Recuerdo de un libro, el nombre, un libro clásico de anatomosemiología del tórax, que lo leí yo en época de Santiago, nunca he cambiado este libro, es didáctico, es el mejor libro didáctico que yo he podido leer, que te lleva de la mano. Me olvido más bien el apellido. Lo hice porque yo le saqué un slide, me acuerdo, de esta probeta, que representa el conjunto de densidades que se ve en una radiografía de pulmones, ¿no? Que va desde la densidad cálcica, densidad de aire, aquí, densidad de agua y de grasa, ¿no? Las diferentes densidades están acá representadas, que van desde el blanco al radiolúcido, ¿no? Bien, ¿qué vamos a encontrar en los pulmones? ¿Cómo vamos a hacer la descripción anátomo-radiográfica de los campos pulmonares? Vamos a dividirlo en lo que es el continente y el contenido. El continente va a ser todo lo que está fuera de los pulmones, como son las costillas, como son la cintura escapular, como es los diafragmas. Y el contenido va a ser el parénquima pulmonar, propiamente dicho, ¿no? Entonces el continente está constituido por la proyección de la cintura escapular, clavículas, escápulas, sombra vertebral y cúpulas diafragmáticas. Ese es el continente. Entonces aquí tenemos las clavículas, las escápulas. En una radiografía de pulmones sabemos que para poder estudiarlas y enunciar de que se ha realizado la toma correctamente, que las escápulas estén por fuera, ¿no? El borde mediano vertebral esté por fuera de la transparencia pulmonar. Abajo, las cúpulas diafragmáticas que están dadas por los diafragmas, ¿no? Va a separar la transparencia pulmonar de la opacidad abdominal. Está dado por una imagen en forma de arciforme, donde el diafragma derecho es más elevado que el izquierdo, generalmente. Algunas veces están al mismo nivel, ¿no? Esto no quiere decir que sea patológico. Entonces acá tenemos las clavículas, aquí los diafragmas, esta es la opacidad abdominal. Bien. Hacia el diafragma, hacia el borde externo, se proyecta un ángulo agudo, radiolúcido. Esto se denomina seno postodiafragmático. En relación a la sombra cardíaca, esta radiolucidez también se forma un ángulo agudo. Este ángulo se llama seno cardiofrénico. ¿Ya? Seno postodiafragmático y seno cardiofrénico. Bien. Si podemos ver una radiografía de pulmones, vamos a decir que de todas estas, la parte más declive está en la base del pulmón, está en el seno postodiafragmático. Ya que cuando evaluamos una radiografía de pulmones y tratamos de evaluar presencia líquida, lo primero que tenemos que evaluar es cómo está el seno postodiafragmático, si está obturado o no, o está obturado de forma pequeña, disminuida, parcial o total, interreventral, tórax, etc.
Entonces el seno costo-diafragmático es importante. Ahora, hay dos senos costo-diafragmáticos: el seno costo-diafragmático anterior y el seno costo-diafragmático posterior. Eso se observa en una proyección lateral o de perfil, en una frontal no, la veo superpuesta, ¿no? Se proyecta acá el seno costo-diafragmático. ¿Es importante las partes blandas? Sí. Las partes blandas, fuera de los campos pulmonares, me dan una densidad grasa, ¿no? Es una imagen de partes gris, ¿no? Una imagen de partes blandas. No hay ni imagen radiolúcida ni imagen radiopaca. Es una imagen intermedia, en gama de gris. Eso me va a dar las imágenes, perdón, las partes blandas del tórax, por fuera del campo pulmonar. Lo que hemos visto ayer, les mostré el enfisema subcutáneo, ¿no? Es una radiografía de costilla, cuando hay una fractura costal, se perfora el pulmón, sale aire y se localiza fuera del pulmón, debajo de la piel, y se ve una imagen radiolúcida en las partes blandas, una imagen patológica. En las partes blandas podemos también observar hacia las bases de los pulmones la sombra mamaria. No solamente la sombra mamaria, también podemos ver una imagen nodular, no es un nódulo, sino es la aureola mamaria, aureola o el pezón que se proyecta. Generalmente, si se proyecta, es bilateral, en ambos lados debe verse, al mismo nivel. El parénquima pulmonar, el contenido. El contenido está dado por el parénquima pulmonar. ¿Qué tipo de imagen me da el parénquima pulmonar? ¿Qué tipo de imagen me da? ¿Qué tipo de imagen me dan los pulmones? Pero no es totalmente radiolúcida. Es como decir este cuarto. Si tomáramos este cuarto sin nosotros, sin la silla, sin nada, va a ser radiolúcida. Pero el conjunto va a haber tuberías de agua, de luz. Entonces, sobre el pulmón se va a proyectar una red vascular, ¿no? Entonces, así se va a observar, no totalmente radiotransparente. Entonces, el parénquima pulmonar no es totalmente radiotransparente, sino que se va a proyectar sobre ella la red vascular. Sabemos que en la cara interna del pulmón, en la parte media, tenemos al ilio pulmonar. El ilio pulmonar, en ella está el pedículo, ¿no? El pedículo está constituido por vasos arteriales, vasos venosos y broncos, o bronquiolos. Entonces, la presencia de esta red vascular o venosa hace de que se transmita como una red fina de hilos, desde el ilio, de la zona más densa del ilio pulmonar, hacia la periferia. Entonces, a eso se le llama trama vascular, eso se le llama trama, ¿no? Es una trama aumentada, algunos dicen, ¿sí? Un aumento de la trama a predominio derecho, un aumento de la trama a predominio izquierdo, ¿no? Lo que quiere decir, ¿no? Se ve una red fina, ¿no? Así se ve, ¿no? Es la red fina, la trama vascular. Nomenclatura topográfica de los pulmones. Cuando veamos una radiografía de pulmones, así como enunciamos y observamos y evaluamos una radiografía ósea, ¿qué es lo que hacemos? Una radiografía ósea, el hueso lo dividimos, como sabemos, en epífisis y diáfisis, ¿cierto? En las epífisis vamos a encontrar también otra porción del hueso, que es la zona de crecimiento, que se llama metáfisis, ¿no? Así como hay una epífisis proximal, también hay una metáfisis proximal, una epífisis distal o una metáfisis distal. Entonces, cuando queremos enunciar en una proyección determinada una solución de continuidad, una densidad gálsica o una imagen hiperlucente, nosotros no vamos a decir aquí se está observando en el hueso la imagen lacunar o radiolúcida o osteolítica en el fémur, ¿no? Lo que tenemos que decir es hacia el tercio medio se proyecta una imagen de aspecto redondeado, radiolúcido o difuso, etcétera, ¿no? Que en la proyección frontal se ve así y en la proyección lateral se ve así. En los campos pulmonares existe también una nomenclatura, ¿no? Cómo poder enunciar o detallar la proyección de cualquier estructura que se proyecte, en los campos pulmonares. Así tenemos. En la región por encima de las clavículas tenemos el ápice pulmonar o vértice pulmonar, ¿no?
Debajo de las clavículas tenemos la región subclavicular o infraclavicular, que llaman algunos. En la zona de donde sale el pedículo vascular, donde está el hilio pulmonar, se divide en dos mitades. La que está pegada hacia la parte interna se llama el hilio pulmonar y la que está hacia la periferia, la mitad externa, se llama región parailiar. La región basal, que se divide también en dos mitades, ahorita lo vamos a ver. La región basal también se divide en dos mitades, la región cardíaca y la región paracardíaca. Entonces tenemos un ápice derecho, un ápice izquierdo, una región subclavicular o infraclavicular derecha-izquierda, una región iliar derecha, iliar izquierda, parailiar derecha, parailiar izquierda, basal derecha, basal izquierda. La podemos dividir en dos mitades, la cardíaca derecha, paracardíaca derecha, cardíaca izquierda y paracardíaca izquierda. Esto es para, en una proyección frontal, enunciar cualquier imagen que se pueda proyectar en cualquiera de estas regiones, ¿no? Condiciones que debe tener una buena radiografía frontal de tórax. Lo primero que tenemos que ver al observar una radiografía de pulmones es valorar si existe una buena nitidez de los campos pulmonares. Para esto de la nitidez tiene que ver con la... Bueno, generalmente las radiografías de pulmones se hacen a distancia, ¿no? Si la distancia disminuye puede haber una borrosidad. Generalmente se llama la borrosidad geométrica. Aquí estamos hablando de la borrosidad cinética, propiamente del paciente al inspirar, ¿no? O al expirar, en el momento que está tomando, el paciente puede botar el aire y se puede haber un movimiento. Entonces vamos a tener problemas con la nitidez de los campos pulmonares y tenemos que repetir la imagen radiográfica. La imagen tiene que salir nítida y no borrosa. ¿Existe una adecuada penetración de los rayos X? ¿Cómo vamos a poder evaluar una buena frontal de pulmones en relación al factor de kilovoltaje? ¿Cómo podemos pronunciar? ¿Cómo podemos hablar de eso? A ver. Nada, de la Gliata. Nosotros en el 2 de mayo estamos haciendo radioanatomía recién del codo. Por supuesto, hemos visto todas las proyecciones, todavía se puede ver, no es frontal lateral y axial, por si acaso. Mira, a ver, almenada, de la Gliata. ¿Cómo podemos valorar o evaluar una radiografía de pulmones en relación a la penetración? ¿Cuándo diré, uy, esta radiografía está penetrada? ¿No? Hay que volver a repetir. Cuando no se observa la trama vascular. Nada más. ¿No? ¿Cuál? Ahí está. Penetración, ¿con qué factor tiene que asociarse? Con el kilovoltaje. Kilovoltaje es penetración, ¿no es cierto? Ennegrecimiento en una radiografía tiene que valorarse con MAS, cantidad de electrones, ¿ya? Entonces, cantidad, trama. Columna vertebral, cabello, ¿ya? Entonces, si yo tengo una radiografía penetral, normalmente una radiografía de pulmones debe observarse hasta la dorsal 3, máximo dorsal 4. ¿Qué me refiero? Al cuerpo. Tenuemente debe verse. No debe verse toda la columna vertebral. Este es un enunciado clásico, ¿no?, que se tiene del estudio pulmonar. Hace poco hubo una tesis de un interno del año pasado, de San Marcos. Bueno, yo lo asesoré, no por esto, fue un trabajo sencillo, pero que prácticamente se había obviado de lo que es la calidad radiográfica en pulmones, como todos estos datos, cómo se evalúan. Generalmente nosotros agarramos, tomamos una radiografía y decimos, ya, váyase. Y sé que hay problemas, ¿no? Hay alteraciones y que tenemos que tener en cuenta cómo nosotros podemos decir que estamos mal en un posicionamiento radiográfico. Entonces la penetración se evalúa viendo la sonda de los cuerpos vertebrales. Se debe ver hasta dorsal 3, máximo dorsal 4, más allá no debe verse. ¿Existe una adecuada densidad radiográfica? Ahí sí, tiene que ver la trama. La densidad tiene que ver con el ennegrecimiento. Ojo, pero el parénquima se representa por el atrapamiento de aire en los alveolos. Y el aire me da una imagen radiolúcida, está bien. Pero esa radiolucidez me tiene que ver, o me tiene que permitir observar a través de ella, ver la trama vascular. Si yo no veo la trama,
es porque he empleado mucha densidad radiográfica. Debo bajarlo. A ver, es un del Jacobi, página 10, 12, creo. Si una radiografía me sale sobreexpuesta, me sale ennegrecida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que bajar un factor, o bien bajo el KB o bien bajo el MAS. Si bajo el MAS, lo bajo al 50%. Si es el kilovoltaje, mantengo el MAS y le bajo 10 kilovoltios. Y vamos a ver el cambio que va a haber. Entonces, cuando algo me salga sobreexpuesto o subexpuesto, si me sale sobreexpuesto, tengo que escoger uno de los dos. O bien el KB o el MAS. Lo bajo al 50%. O al contrario, si está subexpuesta, subirle 5 kilovoltios, 8 kilovoltios más o a 10 kilovoltios más, ¿no? Y observar qué cambios hay. Bien, entonces la adecuada densidad radiográfica es la radiolucidez que va a tener el parénquima pulmonar por el atrapamiento de aire en los alveolos, que me debe permitir ver la trama vascular. Debe verse la trama vascular. Si no se ve la trama vascular, es porque la radiografía de pulmones tiene mucha densidad radiográfica. La posición de los pulmones es la adecuada. ¿Cómo evalúo la posición? Posición en sí, la palabra no se refiere a si está de pie o si está de junto. No hablo de posición radiográfica, sino el posicionamiento, ¿no? Entonces, para valorar una buena radiografía de pulmones, debo hacer de que el paciente, sus pulmones estén simétricos. No puede haber un pulmón más bajo que el otro, ¿no? Así o así, ¿no? Entonces, eso va a causar, digamos, una asimetría pulmonar. Entonces, ¿cómo yo evalúo un buen posicionamiento de los pulmones? Viendo a las clavículas. Las clavículas deben disponerse simétricas hacia el eje medio, o sea, el tamaño de la clavícula debe ser igual a la otra en relación al eje medio. Eso me va a decir o me va a enunciar que el posicionamiento ha sido bueno, ¿no? Para la colocación del paciente, observando las clavículas a nivel proximal. Ambas clavículas a nivel proximal se trazan hacia el eje medio. La distancia que hay entre la epífisis proximal de la clavícula hacia la sombra vertebral, esa distancia debe ser simétrica a la opuesta. ¿Existe una adecuada inspiración? Nosotros le decimos al paciente que tome aire. Entonces, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Ya, esta la dejo para después, ya, para que lo vean en la imagen. Aquí adelante está la imagen. ¿Existe superposición de estructuras óseas? Estructuras óseas se refieren a la posición de las escápulas dentro de los pulmones, ¿cierto? Nosotros, al tomar una radiografía de pulmones, lo que hacemos es que el paciente lleve las manos a la cintura y proyecte los hombros hacia adelante. O sea, no es que lleve la mano a la cintura y listo, sino que tiene que proyectar los hombros hacia adelante. Llevando los hombros hacia adelante, lo que estoy haciendo es sacar las escápulas por fuera de los pulmones, porque la sombra vertebral constituye una imagen falsa dentro del parénquima pulmonar. Y si ustedes han llevado semiología, porque yo no lo he llevado, el borde vertebral dentro del parénquima pulmonar asemeja una hoja de la pleura, sobre todo cuando hay un neumotórax, ¿no? Se parece, digo, no tan exageradamente, porque lo que buscamos es la hoja. En un neumotórax buscamos hacia la periferia, ves dónde está, y a veces se nos puede confundir con el borde del escápula. Entonces, para que no exista superposición, tenemos que sacar las escápulas por fuera. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, este es el movimiento pulmonar, ¿no? Esto tiene que ver con el tiempo, cómo valoramos el tiempo respiratorio. Al paciente le decimos que tome aire, ¿no? Entonces, debemos valorar esto. A ver. Son radiografías, a ver, se dice que para una buena inspiración debe proyectarse dentro del parénquima pulmonar del 9º arco costal posterior o 6º arco costal anterior. Tengo que ver o bien el 6º arco costal anterior o bien el 9º arco costal posterior. Lo que se hace en la vida más fácil no se hace en difícil, comienza con la anterior. Comenzamos con la anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buena inspiración. Volvemos en el arco costal posterior. Aquí hay 1, está su expuesta. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre el noveno y décimo hay una buena inspiración. Este de acá, vamos con las posteriores. A ver, esta viene aquí, este es 1, este es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y algo de 9. El anterior es 1, 2, 3, 4, 5. No hay una buena inspiración, ¿no? Repita la placa, de acuerdo. A veces, cuando no existe la palabra es esa, la radioanatomía, todo este conjunto de conocimientos es para tener la personalidad, es decir, la radiografía está bien realizada y nadie me puede decir hay que repetirla. Claro, que tendría que enseñar a mí porque está mal, ¿no? Hay un problema en la inspiración, solamente en los pacientes obesos, gorditos. Siempre lo tocaba Arturo Cabero, iba a los demás a tomar sus radiografías, le teníamos temor cada vez que venía, porque era bien difícil tomar sus radiografías, y porque en los pacientes obesos los pulmones tienen una disposición horizontal, son elevados. Entonces, por más que tome aire, el movimiento pulmonar predomina el eje longitudinal, no va a llegar hasta el noveno décimo costal posterior, sino hasta el séptimo, hasta el sexto. Y eso no quiere decir que el paciente no haya tomado aire, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta el tiempo respiratorio que está en función al biotipo constitucional. Si se trata de pacientes obesos, no vamos a tener en cuenta esta ley, ¿no? De que dice que para una buena inspiración debe verse entre el noveno décimo costal posterior y o sexto arco costal anterior, ¿no? Así, ¿no? Para contabilizar la buena inspiración, y esta no es una buena inspiración, ¿no? Entonces, cuando tomamos una radiografía tenemos que evaluar si ha habido una buena inspiración o no. Las imágenes falsas que se pueden encontrar en una radiografía de pulmones. Tenemos la calcificación, la vena ácidos, proyección del pectoral, del borde axilar, del borde mamario, calcificaciones costales, proyección de la escápula. Son imágenes falsas que se pueden proyectar. Aquí está la imagen falsa. Esta es la imagen de una coma invertida. Aquí. Vena ácidos. La vena ácida. No es por sacar en cara a nadie, pero yo he tenido muchas radiografías y las he prestado. Y una de ellas le he prestado a Cómica, que era para descanso. Pero Cómica enseñaba ecografía, pero no tenía radiografía. Probablemente estaba enseñando en ese entonces, pero yo tenía un ácido, si tenía, se me extraviado. Ya no las tengo, pero se ve así, en forma de una línea radiopaca y un puntito acá. Es una coma invertida, esa imagen. Se ve solamente en el pulmón derecho. Pulmón derecho. ¿Ya? Pulmón derecho en la región, ¿cómo se llama? Apical y supraauricular. Se proyecta esa imagen. No es una imagen patológica, es una imagen radiopaca de predominio vertical y de imagen redondeada inferiormente, una coma invertida. Y aquí se ve en la tomografía, acá está. Ahí está, la vena ácida. La vena ácida. Entonces, eso es una imagen normal, es una variante anatómica con un problema de tipo congénito. Entonces, aquí tenemos una imagen falsa. La imagen falsa es la proyección de las escápulas. Ahora bien, Felson se llama, Principio de Neurología Torácica. Felson, no me puedo olvidar. Felson se llama el autor de ese libro. Entonces Felson decía, porque es gracioso, porque habla hasta con chistes para entender la radiografía torácica. Por ejemplo, para una radiografía de pulmones, generalmente se toma 1,80 m, pero es imposible tomar una radiografía de cúbito a 1,80 m, porque el tubo de rayos X no va hasta arriba, ¿no? Generalmente llega a 1,20 m, entre el tubo y la mesa radiográfica o la camilla, más allá no. Entonces a veces se puede proyectar, así llevemos la mano, recuerden, manos a la cintura y debe proyectar hacia adelante el paciente, pero a veces el paciente está mal, en mal estado en camilla, no lo va a poder hacer. Entonces a veces los pacientes en camilla se proyecta ligeramente las escápulas, el borde vertebral se puede, no tanto así, ¿no? Se puede meter por aquí.
sobre todo los pacientes inconscientes, ¿no? Pacientes que están en mal estado. Porque tratan de evaluar los internistas, etcétera, ventilación pulmonar, ver cómo está el seno postdiafragmático, etcétera, una neumonía, etcétera, o se han colocado bien un catéter, etcétera. Eso es lo que tratan de valorar. El biotipo constitucional es importante, entonces, ¿no? No es lo mismo realizar una toma radiográfica de pulmones a un paciente longíneo que a un paciente pícnico o obeso, ¿no? El predominio es horizontal. Y esto es importante en el analógico, cuando tomamos una radiografía con chasis. El chasis de pulmones se debe colocar el longíneo, el flaco, el alto, en eje vertical. Y en el chasis más grande, que es el 14-17. En cambio, en los obesos, el 14-17 debe ser horizontal, debe colocarse horizontal. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos decir de esta radiografía? Es una radiografía frontal de pulmones. En relación a factores radiográficos podemos decir que está ok, porque sí, no se ve más allá de la sombra vertebral, no está penetrada. ¿Qué podemos decir del posicionamiento? ¿Las clavículas están simétricas? Están asimétricas. Claro, un paciente que está con oxígeno, no le voy a pedir, pues, no, a veces depende de la condición del paciente, ¿no? Pero si nosotros evaluamos, si tenemos un paciente que colabora, etcétera, debemos posicionarlo bien. Ya, en relación al tiempo respiratorio, ¿hay buena inspiración? No, a ver, 1, 2, 3 y 4. No llega al sexto. Aquí, por ejemplo, vean, ¿qué pasó aquí? Factores radiográficos, se ve algo de columna acá y la densidad también está aumentada, no se ve la trama, ¿no? Y aparte de eso, las clavículas, vean, están levantadas. Ya, ojo, una buena radiografía de pulmones, olvidado mencionarlo, debe verse esto. ¿Cómo se llama esto? La nomenclatura, ¿cómo se llama? La región apical o vértice pulmonar, que está debajo de las clavículas. Nunca la clavícula puede estar tapándome el ápice pulmonar. Entonces, ¿qué sucede? Señor, tome aire. El paciente agarra, sube el hombro para arriba. Y al subir los hombros, al tomar aire, las clavículas le tapan el ápice pulmonar. Entonces, ¿qué dice el neumólogo? Dice, ¿saben qué? Ampliar, tomar lordótica. Entonces, para mí, personalmente, lordótica no existe en la radiografía de tórax. Es porque hemos tomado mal la radiografía. Cuando tomamos mal la radiografía, las clavículas me tapan el ápice pulmonar. Porque el paciente, creo que ya me han visto ya. Vamos a repetir pulmones, digo, bajen, yo me voy para allá delante del paciente. Señor, a ver, ahora, tome aire. Y yo lo agarro de acá, de atrás, estoy atrás, agarro, haciendo una pequeña presión para que no suba los hombros. Tome aire, ahí nomás. Y ahí está el cambio, ¿no? Y se va a ver, voy a ver qué, el ápice. ¿Por qué? Porque al neumólogo le interesa, porque ahí es la zona de procesos infiltrativos, a ese nivel. Aquí, por ejemplo, las clavículas han ascendido, me están tapando todo el ápice. Bien, la proyección lateral. Esta es la forma como se realiza la proyección lateral. Para los que están en 2 de mayo, este que está acá es el equipo, teníamos un equipo, el equipo 5, su gemelo era el 6 era este, eran 2 Toshiba que había, pero eso se desinstaló y se lo llevaron ya. Ahora ahí ya va a haber un digital. Bueno, esta es la proyección lateral derecho, lateral izquierdo, ¿no? Se realiza en inspiración, ¿no? Entonces también vamos a encontrar lo que es el continente y lo que es el contenido. El continente está dado por el esternón, hacia arriba está dado por la superposición de los hombros, hacia atrás por la proyección de las vértebras dorsales y hacia abajo por la proyección de los diafragmas. En lo que se refiere al contenido, el contenido está dado por el espacio retroesternal, que está detrás del esternón. Entre la sombra cardíaca y el parénquimo pulmonar se van a dividir 2 zonas radiolúcidas, una superior y una inferior.
La superior se llama espacio retroesternal. Lo que está detrás del corazón y hacia abajo es el espacio retrocardíaco. En el contenido vamos a ver la proyección de la tráquea. La tráquea es una imagen radiolúcida. Tenemos los bronquios, ¿no? Tenemos dos bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo tiene esta orientación y el derecho es más o menos así. Entonces, cuando se toma una lateral, la luz del bronquio derecho se proyecta como una imagen radiolúcida, redondeada, el bronquio principal derecho. Esto siempre y cuando el haz de radiaciones lo atraviese de manera perpendicular. El bronquio principal izquierdo no se ve, o viene a ser la continuación de la tráquea, la imagen radiolúcida. Yo lo pinté, lo agregué así debería verse, ¿no? La tráquea, y así debe verse el bronquio principal. Bronquio principal, me equivocaba. Bronquio principal izquierdo es así. Sí, ¿no? Sí, es así, porque es más fácil cuando un niñito se pasa una bola, etcétera, pasar al bronquio principal derecho. Sí, me equivocaba. Bronquio principal izquierdo es el que está más en relación a las de radiaciones y lo atraviesa de manera perpendicular. Imágenes falsas, ya lo vimos, viendo columna dorsal, ¿se acuerdan? Estas imágenes de quién eran? Del borde de las escápulas, ¿no? Otras, la sombra de los hombros, proyección de cámara aérea, del estómago, sobre los diafragmas, ¿no? Y las costillas que se superponen sobre el parénquima pulmonar. A veces se proyectan las partes blandas del brazo, así cruzan, cuando el paciente se coloca así. Las partes blandas del brazo se proyectan hacia la región apical de los pulmones, ¿no? Así se proyecta. Entonces el paciente debe llevar las manos hacia arriba. Estas son las imágenes de zonas que se superponen en los pulmones, ¿no? Los arcos costales es una de ellas, las vértebras. Y aquí están las cisuras. La posición de la tráquea en una radiografía frontal de pulmones es importante. Se representa por una imagen radiolúcida, ¿no? Que generalmente es a eje vertical. No puede presentar esta inflexión. Esa inflexión ya me está mostrando que existe una compresión extrínseca. Aquí hay una masa que está rechazando la tráquea con eje medio, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Por ejemplo, un paciente que viene por un bocio, con un problema de tiroides, mi radiografía tiene que abarcar de pulmones desde la base del cuello hacia abajo, ¿no? Para ver esa masa. ¿Qué relación guarda con el ápice pulmonar? Entonces, el posicionamiento de la escápula es importante porque me da una imagen falsa. Este borde asemeja a un neumotórax, por ejemplo. Un borde. Tengo que sacar las escápulas por fuera, ¿no? Ahí están las escápulas. Una imagen falsa. Aquí observamos una opacidad de aspecto más o menos redondeado, de bordes regulares que se proyecta en la región iliar y pariliar derecha. Y es de la parte media hacia la parte posterior su localización. Aquí estamos viendo absceso pulmonar, imágenes hidroaéreas acá hay líquido. Acá se ve algo la cesura oblicua. Pero estas son las áreas ocultas en el tórax, ¿no? La región apical. Bueno, ya que está esa imagen, ya la voy a decir. Esa la tenía que decir, no sé. Existen zonas ocultas en los pulmones. Una de ellas es la parte del ápice y la región subclavicular. A veces la clavícula tapa aquí zonas que pueden haber procesos infiltrativos. Entonces lo que se hace es sacar la escápula. La escápula se saca, se lleva para arriba y se ve esta zona infraclavicular mejor. Esta es una radiografía que se toma así para ver región subclavicular o infraclavicular. Esta, sacando la clavícula hacia arriba para ver esta zona que pueda taparse. Esa es la famosa lordótica.
lordótica. Esa fue una pregunta de un examen de profesional que yo puse a un profesor que le gusta la cirugía. ¿No? La pregunta fue: para descartar una neumonía, verdad, ya lo estoy diciendo, ¿verdad? Para descartar una neumonía de un promedio, ¿qué proyecciones radiográficas se emplean? Proyección frontal de pulmones, proyección lateral de pulmones, proyección lordótica, proyección lordótica, una cuarta, una axial. Entonces en los libros, este es del Felson, por si acaso, del Felson, no, perdón, del Felson, no, este es del Clark, Felson, no me acuerdo. Esto se llama, no se llama lordótica, perdón, la que viene es lordótica, esto se llama apical. Esta apical es una, como la se están viendo acá, esa es la lordótica. La apical es esta, es tratar de pegar el plano anterior torácico al receptor de imagen paralelo y angular el tubo radiológico en sentido caudal 30 grados. Lo que se persigue es sacar las clavículas hacia arriba y ver la región apical. Si está en AP, la angulación es cefálica, ¿no? Esto reemplaza a esta posición incómoda. Esa posición incómoda se llama lordótica. No sé si lo han visto. ¿Lo han visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? ¿Han visto la lordótica? ¿Sí han visto? En mi caso ya la lordótica no existe. Cuando voy a las exposiciones digo así, lordótica ya no existe. Salvo para algo, para descartar las neumonías del lóbulo medio. Ahí sí la lordótica me sirve. Es una aplicación de la semiología al problema clínico. Entonces aquí, esta es la lordótica, ¿no? Se ven las costillas paralelas, etc. El objetivo es llevar las clavículas hacia afuera y ver el ápice pulmonar. Pero ya, como repito, el problema del ápice pulmonar es porque no ha habido un buen condicionamiento al momento de tomar el aire y que el paciente lleve los hombros hacia arriba, ¿no? Debemos hacer que los hombros estén bajos. Para eso debemos colocarnos detrás y hacer una ligera presión a nivel de los hombros. Señor, tome aire. Él va a tomar aire y ya no va a llevar los hombros hacia arriba, porque yo voy a estar presionando. Inmediatamente tomamos la radiografía y se va a ver el ápice pulmonar. Bueno, por ahí debo tener, en esa hora, el viernes voy a poner la aplicación de la neumonía del lóbulo medio. Bueno, en mi vida profesional 2 veces nada más lo he demostrado, en caso de emergencia, ¿no? Usé la lordótica. ¿Por qué? Hay un principio proyección o de posicionamiento para poder emplear este método. Esta es la radiografía de pulmones, está cortado el ápice aquí, hay un refuerzo de la trama acá en el derecho pulmonar izquierdo y derecho. Esta es una marca en el momento del procesado, una uña que se metió ahí, la descarga eléctrica, es un artefacto. ¿Qué podemos decir de su pulmón? Hay una simetría de las clavículas, está mal posicionada, vean las clavículas. ¿Cómo están las clavículas ahí? Están asimétricas. Al estar asimétrica, hay un tórax que está más cerca del receptor de imagen que el otro. Me puede proyectar una imagen falsa. Es igual que cuando tomo una radiografía de pulmones, ¿ya? Vamos a poner que este es el pulmón, ¿ya? Yo lo estoy viendo de atrás, yo soy el tubo de rayos X, pero está descentrado y yo agarro, mi haz de radiaciones incide perpendicular aquí. Claro, el campo está abierto, viene acá más. ¿Qué va a hacer? Que este pulmón va a ser más radiolúcido que este de acá. Y cuando yo veo la radiografía y interpreto la semiología, digo, hay un enfisema pulmonar, hay un atrapamiento de aire, este es más radiolúcido y este es más radiopaco. No, acá ya. ¿Qué pasó? Le tomamos mal, pues posicionamos mal, dijimos mal el rayo directriz. ¿No? Entonces, por un mal posicionamiento o mala dirección de la radiación, yo puedo crear una imagen patológica. ¿No? Y así lo he hecho, ya lo he demostrado. El problema es que ya saben que yo con segundo, cuando yo pregunto ya mejor se quedan callados. Aquí, por ejemplo, está un poco asimétrica, pero hay un aumento de la densidad radiográfica, no se ve la trama. Se ve la trama aquí a la costa, pero acá no se ve.
Puedo decir que esta radiografía de pulmones está altamente contrastada, pero los radiopacos, pero no sirve de nada para ver el contenido pulmonar, no sirve para nada. No se ve la trama, no se ve la red ciliar, que se va para arriba, no se ve. Pulmones. Esta debe verse así. Acá sí veo la trama, acá sí veo la red, esta red fina, estos hilos, esto que se va por acá a la periferia. Aquí, los hilos, ¿no? Así debe verse. Por eso que cuando voy a tomar una radiografía de pulmones, yo debo establecer mi MAS, o sea, es mi densidad radiográfica, y mi kilovoltaje para ver que se vean las primeras vértebras sobre la pulmón. Esta es una radiografía altamente contrastada, muy bonita, impresiona, bien negrita, bien blanca, ¿no? Pero no sirve de nada para los pulmones, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve la trama. No se ve la trama pulmonar. Un poco asimétrica, un poco no, bastante asimétrica, ¿no? Clavícula izquierda larga y está chiquita. Pulmón. Algo asimétrica. Esta de acá es digital, lateral digital. El problema es que hay mucho ruido. ¿Ven un puntillado? El puntillado. ¿Ven ese puntillado? Puntos. ¿Ven? ¿A qué se debe? El equipo digital lo que nos hace, si fallamos en un factor, nos va a ayudar a corregirlo. El problema es que cuando corregimos brillo, más contraste, empieza este moteado, este puntillado. Entonces debemos emplear un factor adecuado, porque si estamos pensando en corregirlo, sucede esto, ese factor. Ya. En la radiografía de pulmones hay lo que se emplea en neoplásticas. Ellos emplean, creo que ellos solamente, la llamada técnica de alto kilovoltaje. ¿Han escuchado eso? Mucho hablan los colegas. La técnica de alto KB, que dicen. Si puedo sonreírme en eso, nada más. La técnica de alto KB. ¿Por qué? Porque la rotación radiológica tiene que ser así por el paciente, que esto, que lo otro. Entonces, el problema de la técnica de alto KB es que se emplean factores radiográficos que van por encima de los 100 kilovoltios, ¿no? 105, 110 kilovoltios, y se emplea un miliamperaje bajo, un MAS 1, 0.8, 0.7 inclusive. Pero yo no puedo pues, irme al Rebarliati y hacer la técnica de alto kilovoltaje, o irme a la Almenaga y hacer la técnica, o irme al Hipólito y hacer la técnica, o irme al 2 de Mayo, no, pues tiene que haber ciertos requisitos para poder hacer la técnica de alto kilovoltaje. Yo no lo puedo hacer. ¿Qué pasa cuando se eleva el kilovoltaje? Una cosa es la protección del paciente y otra es la protección de la imagen. ¿Qué le pasa a la imagen cuando aumenta el kilovoltaje? ¿Ah? Aumenta la radiación dispersa o secundaria, que empobrece la calidad radiográfica, empobrece el contraste. Y la imagen radiográfica tiene un solo tono, gris, todo se ve gris. Acá ya no hay contraste, radio lúcido, no, todo es gris. Por ejemplo, esta es una de esas técnicas de alto, ¿no? Entonces, el problema es si yo debo tener pues antidifusores adecuados. Para la técnica de alto kilovoltaje existe un antidifusor adecuado, no puedo utilizar cualquiera. A rajatabla, no se puede utilizar. Ahora, en lo particular, a nivel de problemas clínicos, yo prefiero el convencional, da mayor información que utilizar esta técnica de alto KB. ¿La de alto KB lo utilizo? Sí, yo utilizo alto KB cuando hay masas tumorales adentro, cuando hay un mesentoma. Ahí sí empleo la técnica de alto KB para precisar, ¿no?, un volumen tumoral, un contorno tumoral y ver lo que hay dentro del tumor, presencia líquida en la piel. Bien, entonces esto es pulmones. Había que precisar las proyecciones de pulmones.
pulmones en regla. Acá, por ejemplo, ¿qué está viendo acá? Una imagen radiopaca de aspecto más o menos triangular. Está en la región infra y parailiar derecha, infraclavicular. ¿Ah? No, muy arriba está, pectorales más acá. No tiene nada que ver con eso. Opacidades, derrames pleurales, imágenes en sábana, igual. Imagen penetrada. Ya. El mismo paciente. A ver, ¿qué pasó? El mismo paciente. El mismo paciente. No, no es el cabello, era una señora, yo no la había visto, se puso su bata y se tapó. Y yo veo el pelo ahí y no qué cosa había visto, que aquí había pelo, ¿cómo le llaman? Moño. El moño estaba amarrado, estaba acá. El moño es eso. Entonces, cuando vemos una radiografía de pulmones, en las damas, el pelo tiene que estar hacia arriba. Y más aún, si está mojado, peor, todo hacia arriba, porque se proyecta eso en la imagen digital. En los caballeros, sin camisa, el borde de la camisa también se proyecta en el tipo digital, como imagen falsa. Ahí está otro. Cabello. Hacen un hilito, otro hilito, no sé cómo. El pelo lo hacen así, la moda, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, el pelo. Ya. Este es del 13 de marzo del 14, 7 y 21. Hago con una foto. ¿Qué dice? Ahí se ve un neumotórax. Aquí, ya por el cuello, yo no sé por qué, aquí, trama. Acá, trama. Y acá. Ya, entonces aquí se ve neumotórax. Ahí está, el borde. Hasta acá va. Y este es el pulmón colapsado. Este es lo que queda del pulmón, ¿no? Este es el aire atrás del neumotórax, ¿no?